6 de junio de 1944. La invasión aliada de Normandía ha comenzado. Dentro del bando alemán había mucha ansiedad ante este acontecimiento, y todos deseaban que tuviera lugar lo antes posible. Desde hacía meses, los servicios de propaganda alemanes llevaban anunciando que la intervención de los aliados en Francia era inminente y que el ejército alemán conseguiría rechazar la invasión de forma contundente. Con esta victoria, conseguirían uno de los mayores triunfos de la guerra. No obstante, lo que sucedió fue muy diferente de lo esperado. Desde las primeras horas de la batalla, los alemanes pudieron comprobar que la potencia de fuego desplegada por los estadounidenses y británicos era muy superior a la que ellos mismos tenían, y el combate fue muy desigual. La abrumadora superioridad material de los aliados durante la batalla de Normandía tuvo un impacto devastador en el liderazgo alemán. Este desequilibrio resultó en un alto número de bajas entre los generales alemanes, alcanzando la cifra de 10 comandantes de ejército o división que perdieron la vida en el transcurso de la campaña. A continuación, en este programa, vamos a analizar cómo se produjo la muerte de cada uno de ellos. Cuando los aliados desembarcaron en Normandía el 6 de junio de 1944, el despliegue de las divisiones alemanas por la costa era el siguiente. La 77 División de Infantería protegía el sector frente a Saint-Malo. En la península de Cotentin, la 243 División de Infantería protegía la orilla oeste y la 709 la orilla este. En el medio de la península se quedaba la 91 División de Infantería. Esta última unidad había llegado recientemente al sector por orden directa de Hitler, que había intuido que la invasión aliada iba a tener lugar en Normandía. En dirección este, justo en la playa de Omaha, estaba la 352 División de Infantería y a su derecha la División 716, que protegía el resto de la costa hasta la desembocadura del río Orne. Por último, en la orilla oriental del Orne, se encontraba la División 711. En el interior de la región, a una distancia más o menos reducida, se encontraban 3 divisiones Panzer. La primera de ellas era la 21 División Panzer, que estaba situada al sur de Caen. Un poco más lejos, a más o menos una jornada de distancia, se encontraba la 12ª División Panzer de las SS, conocida como la División Hitlerjugend, y algo más lejos, la División Panzerlehr. De esta forma, una vez que la invasión comenzó, todas estas unidades junto con muchas otras fueron enviadas a Normandía para intentar contener el avance aliado. El primer general alemán de división en causar baja lo hizo el mismo día en que comenzó la invasión, y fue el teniente general Wilhelm Falley de la 91 División de Infantería. Falley tenía su cuartel general en un castillo en el interior de la península de Cotentin, debido a que temía que su cuartel general pudiera ser bombardeado durante un desembarco aliado en Normandía. La noche del 5 al 6 de junio de 1944, Falley se dirigía a Rennes para participar en un juego de simulación sobre un posible desembarco aliado en Normandía. De repente, comenzaron a ver aviones aliados que los sobrevolaban, que aunque no sabían todavía, se trataba de los aviones que iban a lanzar a las 2 divisiones paracaidistas en Cotentin. Ante esta situación, Falley ordenó al conductor dar media vuelta para volver a su cuartel general. Poco más tarde, justo antes de llegar a su cuartel, una patrulla de paracaidistas de la 82 División Aerotransportada emboscó el coche del teniente general alemán y acabó con su vida. De esta forma, Falley se convirtió en el primer general de división alemán que murió en la batalla de Normandía. El siguiente general que cayó en combate durante la batalla de Normandía lo hizo acompañado de varios más, en uno de los ataques más audaces de la aviación británica. Todo comenzó cuando el personal de mando del Grupo Panzer Oeste fijó su cuartel en la localidad de La Caine, al sur de Caen, y comenzó a transferir órdenes por radio a las distintas unidades alemanas. Rápidamente, los aliados detectaron el tráfico de señales de radio y enviaron una misión de reconocimiento aéreo que detectó la presencia de numerosos coches oficiales
en las inmediaciones de un pequeño castillo de la Caine. Acto seguido, los ingleses enviaron una incursión aérea que el 10 de junio arrasó por completo el lugar y dejó fuera de combate a toda la dirección del Grupo Panzer Oeste. La mayoría de oficiales del Grupo Panzer Oeste murieron en esta operación, entre los que se encuentran el general Helmut von Tauwans, que era el jefe de personal. Su tumba se puede visitar hoy en día en el cementerio de guerra alemán de Lacan. El tercer general muerto en la batalla de Normandía fue alguien bastante más famoso que los dos anteriores y que estaba al mando del 84 Cuerpo de Ejército alemán. Nos estamos refiriendo al general Erich Marx, que causó baja el día 12 de junio. Bajo su mando, tenía todas las divisiones presentes en Normandía, siendo estas la 243, la 319, 352, 709 y la 716 División de Infantería. A modo de curiosidad, el 6 de junio de 1944, Marx cumplió 53 años, fecha que también resultó ser el día de la ofensiva aliada en Normandía. Tras el inicio de la Operación Overlord, fue uno de los primeros generales alemanes que reaccionaron a los movimientos aliados. Marx era un veterano del Frente Oriental y había perdido una pierna durante la Operación Barbarroja. A ello se suma la muerte de 2 de sus 3 hijos en el Frente Oriental. Era un hombre que se tomaba muy en serio su trabajo y desde que en agosto de 1943 fue puesto a los mandos del 84 Cuerpo de Ejército, alertó de que el desembarco aliado se produciría en Normandía. Durante una inspección en el frente el día 12 de junio de 1944, un ataque aéreo aliado lo sorprendió mientras iba en su coche entre Carentan y Saint-Lô. En este ataque, resultó gravemente herido en la ingle por un proyectil de 20 milímetros que cortó su arteria femoral y le provocó la muerte. Nada pudo salvarle de la abrumadora superioridad aérea aliada. El siguiente general es otro de los más famosos que vamos a ver en el programa y se trata de un general perteneciente a las Waffen-SS. En concreto, estamos hablando de Fritz Witt, que tenía bajo su mando a la 12ª División Panzer de las Waffen-SS, conocida con el nombre de División Hitlerjugend. Witt era un veterano del Frente Oriental tras haber combatido muchos años en la División Leibstandarte, hasta que en verano de 1943 asumió el mando de la nueva División Hitlerjugend. Su división llegó a la zona de combates en Normandía durante la noche del 6 de junio, y el 7 pudo entrar en combate en el sector noroeste de Caen. Este famoso general, que llevaba un año preparándose para la ocasión, murió tan solo una semana después, concretamente el día 14 de junio, cuando la artillería naval inglesa bombardeó su puesto de mando cerca de la localidad de Caen. Al enterarse de su muerte, Dietrich dijo lo siguiente: «Uno de los mejores se ha ido. Witt era tan buen soldado que no podía sobrevivir por mucho tiempo». Tras su muerte, Kurt Meyer sustituyó a Witt al mando de la División Hitlerjugend. El quinto general alemán que murió durante la batalla de Normandía fue Heinz Hellmich, que comandaba la 243 División de Infantería. Recordemos que esta unidad estaba defendiendo la costa oeste de la península de Cotentin, y tras el asalto de la costa este, la división fue enviada al sector atacado. Los estadounidenses consiguieron cortar la península el día 17 de junio, que fue el mismo día en el que el general de la 243 División murió. Al igual que el general Marx, Hellmich murió como consecuencia de un ataque aéreo en el sector central de Cotentin. El siguiente general alemán que murió en esta batalla lo hizo tan solo un día después, concretamente el 18 de junio, y fue el comandante de la 77 División de Infantería llamado Rudolf Stigmann. Esta división se encontraba al sur de Normandía, entre Saint-Malo y el Mont-Saint-Michel, y fue enviada hacia el norte, a la base de la península de Cotentin, al poco de producirse el desembarco aliado. Su muerte tuvo lugar nuevamente como consecuencia de un ataque aéreo aliado que atacó el vehículo en el que iba el general Stigmann. A continuación,
vamos a ver cómo murió otro de los generales más importantes del ejército alemán en Normandía, siendo este el general Dollmann, que comandaba al séptimo ejército. La muerte de Dollmann tuvo lugar el 28 de junio en Cherburgo y sigue llena de polémica. A finales de este mes, los alemanes en Cotentin habían quedado aislados en Cherburgo y finalmente se terminaron rindiendo ante los estadounidenses. Cuando Hitler se enteró de la rendición de la guarnición de la ciudad, emitió una orden para que Dollmann fuese juzgado. A partir de aquí, existen dos teorías. La primera es que Dollmann sufrió un infarto debido a la mala noticia recibida, y la otra es que decidió tomar veneno. En cualquier caso, fue el séptimo general alemán más importante en morir durante la batalla de Normandía. Para ver la siguiente acción, tenemos que remontarnos hasta el 17 de julio, en la que un mariscal de campo estuvo cerca de causar baja por un ataque aéreo aliado. Nos referimos al propio mariscal Erwin Rommel, que fue brutalmente atacado por la aviación aliada mientras volvía a su cuartel general tras haber visitado el frente de combate. Si bien finalmente no murió, estuvo muy cerca de hacerlo, y dicho ataque puso fin a su carrera militar en la Segunda Guerra Mundial. Tal y como hemos visto anteriormente, no fueron pocos los generales que murieron víctimas de la aviación enemiga. El octavo general en morir durante esta batalla fue el general David Wachter, comandante de la 326 División de Infantería, y lo hizo el día 2 de agosto. Esta unidad se encontraba en las inmediaciones del paso de Calais cuando los aliados desembarcaron en Normandía y fue enviada a la zona de combates unas semanas después. La unidad terminó en las inmediaciones de Saint-Lô y trató de taponar el avance estadounidense que se acabó por abrir paso durante la Operación Cobra. Su general terminó muriendo en combate el día 2 de agosto, justo un día después de la ruptura de frente por parte de los estadounidenses en Avranches. Y finalmente, el último general de nuestra lista es Dietrich Kreis, de la 352 División de Infantería, que causó baja el día 6 de agosto. Como hemos comentado al principio, la División 352 de Infantería alemana fue una de las unidades más famosas de la Batalla de Normandía, que comenzó su lucha en Omaha y lo acabó en el propio cerco de Falaise. Así pues, estuvo combatiendo 2 meses de forma ininterrumpida. Su comandante, Dietrich Kreis, fue herido de gravedad a comienzos de agosto por la artillería enemiga y terminó muriendo unos días más tarde, concretamente el 6 de agosto. Bien, pues una vez visto todos los generales que murieron como consecuencia directa de la batalla, pasemos a ver una última muerte de un mariscal muy relacionado con la batalla de Normandía. El mariscal de campo von Kluge falleció el 18 de agosto de 1944, en circunstancias relacionadas con el colapso de las fuerzas alemanas en Normandía y sospechas de su posible implicación en el fallido complot contra Hitler del 20 de julio. Después del desastre en la Bolsa de Falaise y su destitución como comandante en jefe del Frente Occidental, Kluge recibió la orden de regresar a Alemania. Durante su viaje de regreso, se detuvo en Mentz, donde consumió una cápsula de cianuro, aparentemente por temor a represalias por parte de Hitler, quien sospechaba de su deslealtad. Acto seguido fue trasladado a un hospital, pero murió al poco de llegar. Poco antes de morir, escribió una carta a Hitler, sugiriendo el final de las hostilidades en el frente occidental. Antes de terminar el vídeo, queda por analizar cuál fue la causa general de la mayoría de las bajas alemanas en Normandía. En total, se estima que unos 63.000 soldados alemanes murieron en esta batalla. De ellos, el 55% lo hizo como consecuencia de la artillería aliada. El 20% lo hizo por disparos directos en combate contra la infantería o blindados enemigos. Otro 18% cayó víctima de ataques aéreos, siendo este el apartado en el que más generales murieron. A partir de aquí, hay todo tipo de muertes debido a accidentes de tráfico, enfermedades, minas, accidentes con armas y otros sucesos similares. Y bien, ¿qué os ha parecido este programa? ¿Os parece exagerado el número de generales de división que murieron durante esta batalla? Os recomiendo la lectura de estos 2 libros que acaban de salir,
como lo es el de la Wehrmacht en Normandía y el de Panzers en Normandía. Os dejo en la descripción el documental que grabé allí y también el correo electrónico al que me podéis escribir si estáis interesados en venir a algún futuro viaje que organice en Normandía. Un saludo a todos y nos vemos como siempre el próximo domingo. Hasta pronto.